¿Ya has pensado si realmente puedes soportar el peso del desrespeto? Sé que estás aquí porque, como yo y muchos otros, has enfrentado momentos en los que el mundo parece poner a prueba tus límites. En el estilo de Bruce Lee, el respeto no se implora, se conquista con fuerza. Si sientes ese nudo en el estómago al ceder o rebajarte, olvida las excusas. Vamos a explorar las 6 reglas más implacables de él que transforman las debilidades en poder, asegurando que nunca más te pisen. ¿Estás listo para cambiar eso ahora? Vamos juntos en esto. Regla 1. El costo de buscar aceptación. Nos han enseñado desde pequeños que ser queridos es fundamental. Crecemos con la idea de que la aceptación social es una moneda de alto valor, una garantía de seguridad emocional en un mundo impredecible. Muchos construyen sus vidas enteras sobre esta premisa. Si logro que todos me quieran, estaré a salvo. Esta creencia, tan arraigada en nuestra psique colectiva, esconde una trampa silenciosa que solo se revela cuando es demasiado tarde. Mientras nos esforzamos por complacer, por ser accesibles y amables en todo momento, otros observan, y no solo observan, calculan. Calculan exactamente cuánto pueden extraer de nosotros sin consecuencias. La disponibilidad constante tiene un precio que pocos están dispuestos a reconocer. Es una paradoja cruel. Cuanto más te ofreces, menos valor recibe tu presencia. Lo que entregas sin restricciones pierde su valor en el mercado de las relaciones humanas. No es coincidencia que aquello que conseguimos fácilmente lo valoremos menos. Con el tiempo, la persona excesivamente disponible deja de ser vista como un ser humano complejo y se convierte en un recurso al que acudir cuando es necesario, pero que puede ser ignorado cuando su utilidad no es inmediata. Es el momento en que la máscara de la aceptación social revela su verdadero rostro, la explotación emocional. Llega entonces una revelación dolorosa, un despertar que sacude los cimientos de quien ha vivido para complacer, quien está predispuesto a quedarse a toda costa, quien jamás amenaza con marcharse, pierde toda capacidad de influencia. ¿Por qué temer herir a quien nunca se irá? ¿Por qué valorar a quien ha demostrado que su amor propio es negociable? En 1900, en las relaciones personales, en los entornos laborales, incluso en círculos sociales amplios, esta dinámica se repite con precisión matemática. La persona que nunca establece límites claros se convierte en territorio conquistado, en tierra que nadie respeta, porque nadie teme perder. La transformación comienza con una estrategia contraintuitiva, el corte estratégico. No se trata de desaparecer con rabia o resentimiento. Esas son respuestas emocionales que solo refuerzan la imagen de debilidad. Se trata de retirarse con precisión quirúrgica de aquellos espacios donde antes insistíamos en permanecer a cualquier precio. Silencio se convierte entonces en un espejo que devuelve a los demás la imagen de su propio comportamiento. El vacío creado por nuestra ausencia revela por primera vez el verdadero valor de nuestra presencia. Es en ese momento cuando comienza la recalibración de las relaciones, cuando el respeto sustituye a la mera tolerancia. Implementar esta estrategia requiere fortaleza interior, la capacidad de soportar la incertidumbre temporal que surge cuando dejamos de aferrarnos a relaciones que nos disminuyen. Requiere abandonar la falsa seguridad de ser queridos a cambio de nada y abrazar la verdadera seguridad de ser valorados por lo que realmente somos. La lección es clara pero difícil de aceptar. El costo de buscar aceptación a cualquier precio es, irónicamente, nunca ser verdaderamente aceptados. Solo cuando estamos dispuestos a arriesgar el rechazo, a establecer límites claros y a retirarnos cuando estos límites no son respetados, comenzamos a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y no en la dependencia unilateral. Pero esta revelación plantea una pregunta inquietante. Si el camino hacia el respeto no es ser universalmente queridos, ¿podría ser que, en ciertas circunstancias, ser temidos tenga un valor que hemos subestimado? Quizás la verdadera influencia
no reside en ser perpetuamente amables, sino en cultivar una presencia que otros no se atrevan a subestimar. Un equilibrio donde el respeto precede al afecto, donde ser temido antes que amado puede ser la estrategia que cambie por completo las reglas del juego social. Regla 2. Temido antes de amado. Desde nuestra infancia, el mensaje ha sido claro y consistente. Si eres bueno y amable, todos te querrán. Esta máxima, repetida por padres, maestros y mentores, se instala profundamente en nuestro sistema de valores. La sociedad celebra la simpatía, la disponibilidad y la bondad como virtudes supremas, relegando el respeto a un segundo plano, como si fuera una consecuencia natural del afecto. Este condicionamiento social, aparentemente inofensivo, esconde una trampa que muchos descubren demasiado tarde. La bondad sin límites, la disponibilidad constante, la flexibilidad extrema, todas estas cualidades que deberían generar reciprocidad, acaban transformando a la persona en una especie de esclavo emocional. Es una verdad incómoda. El cariño que no viene acompañado de respeto no solo es incompleto, sino que invita activamente al abuso. Observemos lo que sucede en la práctica. Una persona condicionada por este paradigma se esfuerza por ser comprensiva, ante todo, flexible hasta el punto de doblarse completamente, emocionalmente disponible a cualquier hora. ¿Y qué recibe a cambio? Desprecios sutilmente disfrazados de bromas, afecto condicionado a su utilidad inmediata, y una presencia que solo se valora cuando sirve a los intereses de otros. La dinámica es perversa porque se alimenta precisamente de las mejores intenciones. Cuanto más se esfuerza esta persona por ser querida, menos respetada se vuelve. Es como si existiera una ley invisible en las relaciones humanas. Lo que se entrega sin condiciones pierde valor en el mercado de las interacciones sociales. Aquí es donde Maquiavelo, ese incómodo observador de la naturaleza humana, ofrece una inversión radical del pensamiento convencional. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Esta afirmación, que parece contradecir todo lo que nos han enseñado, contiene una verdad psicológica profunda. El miedo, no el terror, sino el temor a perder nuestra presencia, a enfrentar nuestro desagrado, impone consideración donde el amor sin respeto solo permite abusos. No se trata de cultivar crueldad o manipulación, sino de reconocer una jerarquía natural en las relaciones humanas saludables. El respeto precede al afecto verdadero. Un amor que no se fundamenta en él. Respeto es, en el mejor de los casos, condescendencia. En el peor, una forma sofisticada de desprecio. La transformación comienza con un cambio radical de estrategia. Marcar límites claros antes de mostrar empatía. Establecer una presencia fría y calculada antes de ofrecer calor emocional. Paradójicamente, este aparente distanciamiento inicial crea el espacio necesario para que el respeto florezca, y solo en terreno fertilizado por el respeto puede crecer un afecto genuino y duradero. Cuando una persona logra imponer respeto primero, cualquier muestra de afecto posterior será valorada, no como una obligación o un recurso a explotar, sino como un privilegio a conservar. Es la diferencia entre ser tratado como una opción o como una prioridad en la vida de los demás. En entornos profesionales, esta estrategia se traduce en establecer estándares claros antes de construir relaciones cercanas con colegas. En relaciones personales, significa no revelar vulnerabilidades hasta que la otra parte haya demostrado ser merecedora de esa confianza. En cualquier contexto social, implica cultivar una presencia que comunique sin palabras que el acceso a nuestra energía emocional debe ganarse. El precio inicial puede parecer alto, momentos de soledad, acusaciones de frialdad, pruebas que pondrán a prueba nuestra determinación. Pero lo que se gana es invaluable. Relaciones basadas en respeto mutuo, donde el afecto surge no del miedo al abandono, sino de la valoración genuina de nuestra presencia. Sin embargo, este enfoque plantea una pregunta inquietante. Al distanciarnos emocionalmente para ganar respeto, ¿estamos sacrificando esa cualidad humana fundamental que es la empatía?
Es posible que en nuestro intento de protegernos estemos cayendo en otra trampa igualmente peligrosa, porque la empatía, esa capacidad de sentir con el otro que tanto valoramos, podría convertirse en nuestra mayor vulnerabilidad cuando no sabemos manejarla estratégicamente. Regla 3. La empatía como trampa. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor y comprender sus motivaciones, se ha convertido en la virtud más aplaudida de nuestro tiempo. Desde temprana edad nos enseñan a valorarla como la cualidad suprema que define nuestra humanidad. Los empáticos son celebrados, recompensados socialmente y elevados como ejemplos morales a seguir. Después de todo, ¿qué podría estar mal en comprender profundamente a los demás? Sin embargo, bajo esta aparente nobleza, se esconde una trampa silenciosa que atrapa precisamente a las almas más sensibles. La empatía, cuando no está correctamente calibrada, no genera el respeto que merece quien la practica. Por el contrario, crea un acceso irrestricto a las emociones y energía de la persona, como una casa con todas sus puertas abiertas permanentemente, donde cualquiera puede entrar y tomar lo que desee. Esta dinámica tóxica se desarrolla de manera casi imperceptible. Comienza con pequeñas concesiones, justificar comportamientos cuestionables de otros, comprender excesivamente a quienes cruzan líneas claras, defender incluso a quienes nos dañan. Todo en nombre de no parecer insensibles, de mantener esa identidad de persona comprensiva que tanto valor social tiene. Con el tiempo, estas concesiones se amplían. La persona empática desarrolla una capacidad extraordinaria para explicar lo inexplicable, para encontrar razones donde no las hay, para convertir ofensas claras en malentendidos. Debe estar pasando por un mal momento. Seguramente no era su intención. Si lo conocieras como yo, entenderías por qué actúa así. Frases que se convierten en mantras de autoengaño. El desgaste emocional es inevitable. Cada vez que perdonamos lo imperdonable, cada vez que comprendemos lo incomprensible, cada vez que toleramos lo intolerable, estamos enviando un mensaje inequívoco. Puedes continuar, no voy a irme. Y así, la persona empática se convierte paradójicamente en cómplice de su propio maltrato, en arquitecta involuntaria de su devaluación social. El momento de crisis llega cuando se hace evidente que la generosidad emocional no solo no es recíproca, sino que ha creado una dinámica donde la persona empática da constantemente sin recibir nada a cambio. Es el momento en que se comprende que existe una diferencia fundamental entre comprender y aceptar, entre empatizar y someterse. La transformación requiere desarrollar lo que podríamos llamar frialdad selectiva, una capacidad estratégica de discernir quién merece nuestra comprensión profunda y quién no. Esta no es una invitación al cinismo o la crueldad, sino un reconocimiento realista de que nuestra energía emocional es finita y valiosa, y debe ser administrada con inteligencia. La empatía debe convertirse en un privilegio que otros ganan, no en un derecho automático que todos poseen por el simple hecho de cruzarse en nuestro camino. Practicar la distancia calculada con aquellos que han demostrado no valorar nuestra comprensión no es mezquindad, es autopreservación necesaria. Esta recalibración emocional exige un trabajo interno considerable. Significa desafiar años de condicionamiento social, enfrentar el miedo al rechazo y la etiqueta de insensible que otros podrían intentar imponer. Pero los resultados son transformadores. Relaciones más equilibradas, menos desgaste emocional y, paradójicamente, una mayor capacidad de ofrecer empatía genuina a quienes verdaderamente la merecen. La verdadera empatía, la que no se convierte en trampa, está equilibrada con límites claros y respeto propio. Es selectiva, consciente y sobre todo recíproca. No se trata de dejar de sentir por otros, sino de sentir primero por uno mismo, reconociendo que nuestra comprensión tiene valor y no debe ser dispensada indiscriminadamente. Aprender a reservar nuestra empatía
es uno de los aprendizajes más difíciles pero más necesarios para navegar el complejo mundo de las relaciones humanas. Y nos plantea una pregunta inquietante. Si la empatía mal administrada puede convertirse en una prisión emocional, ¿no ocurrirá lo mismo con otros valores morales que consideramos incuestionables? Es posible que nuestro propio sentido de la moral, cuando se rigidiza y absolutiza, se convierta en otra forma de cautiverio que nos impide actuar en nuestro propio beneficio. Regla 4. La moral como prisión. Desde nuestra infancia nos inculcan un conjunto de reglas morales que aparentemente garantizan nuestra aceptación social. Siempre piensa en los demás primero. Sacrifícate por el bien común. La abnegación es virtud. Estas máximas, transmitidas por generaciones, se presentan como el camino inequívoco hacia una vida plena y respetable. Un sistema de valores que promete, aunque nunca explícitamente, que la bondad será recompensada y el sacrificio reconocido. Sin embargo, esta moral impuesta, que raramente cuestionamos, opera como una jaula invisible. Sus barrotes, hechos de expectativas ajenas y obligaciones no elegidas, confinan a quienes la adoptan sin reflexión. El resultado no es la liberación prometida, sino una domesticación perfecta que transforma a la persona en un ser funcional para el sistema, pero jamás verdaderamente respetado. El conflicto se profundiza cuando observamos cómo esta prisión moral opera en la cotidianidad. La persona que ha interiorizado estos principios cumple religiosamente con deberes que nunca eligió, posterga sistemáticamente sus deseos y necesidades y espera pacientemente recompensas que nunca llegan. Con cada acto de abnegación, con cada renuncia en favor de otros, no aumenta su valor social, sino que, paradójicamente, lo disminuye. La tensión aumenta con cada año vivido bajo este paradigma. La persona obediente a esta moral impuesta se vuelve predecible, manipulable, emocionalmente explotable. Sus límites son tan permeables que cualquiera puede traspasarlos sin consecuencias. Su tiempo, su energía, sus recursos están disponibles para quien los solicite, porque negarse equivaldría a fallar a ese código moral que ha adoptado como identidad. Lo más perturbador es que esta dinámica no ocurre por casualidad. La revelación, que sacude los cimientos de quien ha vivido bajo esta moral no elegida, es descubrir que tales principios fueron diseñados precisamente como herramientas de control social. Un sistema perfecto que crea individuos que ceden automáticamente, que no cuestionan la autoridad, que se culpan a sí mismos cuando intentan defenderse. La moral tradicional, en muchos aspectos, no busca proteger a quienes la practican, sino facilitar su manipulación. Sé siempre comprensivo se traduce en permite que abusen de ti sin protestar. No seas egoísta significa realmente tus necesidades importan menos que las de cualquier otro. Perdona siempre equivale a no habrá consecuencias para quien te dañe. La transformación comienza con un acto que muchos considerarían sacrílego, cuestionar cada obligación moral que sistemáticamente nos disminuye, examinar con mirada crítica aquellos principios que hemos adoptado sin reflexión y que al final del día nos han convertido en seres útiles para otros, pero desvalorizados ante nuestros propios ojos. Este cuestionamiento no es un rechazo a toda ética, sino el inicio de la construcción de un código personal basado en el respeto propio, no en la aprobación ajena. Una moral elegida conscientemente, no heredada pasivamente. Un sistema de valores que proteja nuestra dignidad en lugar de exponerla al abuso sistemático. Construir esta nueva ética personal significa priorizar el respeto que se impone sobre el afecto que se suplica. Significa reconocer que ciertos valores tradicionalmente considerados negativos, como la capacidad de retirar presencia, de establecer consecuencias, incluso de generar cierto temor a perdernos, pueden ser herramientas legítimas de autoprotección. En un mundo que respeta más los límites que la bondad incondicional, esta reconstrucción ética no es sencilla. Requiere desafiar años de condicionamiento, enfrentar la desaprobación de quienes se beneficiaban de nuestra moral anterior y soportar la incomodidad de actuar desde un nuevo paradigma. Pero los resultados son transformadores.
una presencia que genera respeto auténtico, relaciones basadas en reciprocidad real y una dignidad que no depende de la validación externa. La verdadera libertad moral comienza cuando nos atrevemos a cuestionar lo incuestionable, cuando comprendemos que muchos de nuestros deberes son cadenas disfrazadas de virtudes. Y es precisamente en ese momento de liberación cuando descubrimos que, quizás, una de las herramientas más poderosas para establecer esta nueva dignidad no está en lo que decimos, sino en lo que callamos. Porque a veces el silencio, ese espacio inexplicado que incomoda y desconcierta, puede ser el arma más efectiva para recuperar el poder que cedimos al vivir bajo una moral que nunca elegimos. Regla 5. El poder del silencio inexplicado. Existe un impulso profundamente arraigado en nuestra naturaleza social, la necesidad de explicar. Explicamos nuestras decisiones, justificamos nuestros límites, ofrecemos razones detalladas cuando decimos no, como si existiera una obligación implícita de convencer a los demás de que merecemos respeto, de que nuestras elecciones son válidas, de que tenemos derecho a establecer fronteras personales. Este impulso, aparentemente inofensivo, esconde una trampa silenciosa que erosiona nuestra autoridad personal. Cada explicación extensa, cada justificación elaborada, cada intento de convencer a otros de la validez de nuestras decisiones, actúa como una disculpa indirecta por nuestra propia existencia. Es un mensaje subliminal que dice: mi decisión solo es válida si logro que la entiendas y la apruebes. La dinámica se agrava con cada palabra adicional. Paradójicamente, cuanto más hablamos para fortalecer nuestra posición, más la debilitamos. Cada explicación abre la puerta a cuestionamientos, a debates, a negociaciones interminables sobre aspectos de nuestra vida que no deberían estar sujetos a votación externa. Lo que comienza como un límite firme se transforma gradualmente en una propuesta abierta a modificaciones. Observemos lo que sucede en la práctica. Una persona establece un límite con explicaciones extensas y recibe a cambio argumentos, soluciones, alternativas o, peor aún, manipulaciones emocionales diseñadas para hacerla ceder. La otra parte no está realmente interesada en comprender sus razones, sino en encontrar fisuras en su argumento para revertir la decisión. Es en este punto donde se revela una verdad maquiavélica sobre el poder interpersonal. La autoridad más respetada no es la que se expresa con gritos, amenazas o violencia, sino la que se manifiesta a través del silencio estratégico y la firmeza no verbal. El poder verdadero no necesita justificarse constantemente. Simplemente existe, ocupa espacio y establece realidades sin debate. Esta comprensión marca un punto de inflexión. La persona que ha gastado años explicándose descubre que puede simplemente dejar de hacerlo. Puede decir no, sin añadir una explicación. Puede establecer un límite sin ofrecer razones. Puede tomar decisiones sin someterlas al tribunal de la opinión ajena. Y lo más sorprendente, cuando deja de explicarse, paradójicamente, comienza a ser más respetada. El silencio, inexplicado, genera un vacío que incomoda a quien está acostumbrado a negociar y manipular. Este vacío no puede ser atacado, debatido o cuestionado, precisamente porque no ofrece superficie de agarre. Es como intentar discutir con una pared. La frustración recae sobre quien intenta el debate, no sobre quien mantiene el silencio. Transformación comienza permitiendo que el silencio eduque. Cuando establecemos un límite sin explicación y mantenemos nuestra posición con calma inquebrantable, estamos enseñando a los demás cómo tratarnos. Nuestra conducta se convierte en un mensaje más claro que cualquier palabra. Esto no está abierto a negociación. Esto no requiere tu aprobación. Esto simplemente es. Implementar esta estrategia requiere soportar la incomodidad inicial del silencio. La ausencia de explicaciones genera tensión, y nuestra tendencia natural será llenar ese espacio con palabras. Resistir ese impulso, mantener la calma en el vacío creado, es precisamente lo que construye la autoridad personal que tanto buscamos.
No se trata de ser cruel o indiferente, sino de reconocer que no todas nuestras decisiones requieren un dossier justificativo. No se trata de nunca explicar nada, sino de elegir estratégicamente cuándo una explicación es pertinente y cuándo solo diluye nuestra posición. El silencio inexplicado es particularmente poderoso con personas que han demostrado no respetar explicaciones previas. Con ellas, cada palabra adicional es munición que se nos arrebata y se utiliza en nuestra contra. El silencio, en cambio, es un escudo impenetrable que protege nuestra energía y dignidad. Aprender a callar estratégicamente, a dejar que nuestras decisiones hablen por sí mismas, es uno de los aprendizajes más valiosos para establecer relaciones basadas en el respeto mutuo. Y mientras dominamos el arte del silencio, descubrimos otra dimensión igualmente poderosa de la comunicación no verbal, la presencia física que comunica autoridad sin necesidad de palabras. Porque a veces, la forma en que ocupamos un espacio dice más sobre nuestro valor que todos los discursos del mundo. Regla 6. La presencia que impone sin palabras. En un mundo saturado de voces que compiten por atención, la persona común recurre instintivamente al ruido, habla más alto, insiste con mayor frecuencia, busca validación constante, se esfuerza por ser vista, por ocupar espacio, por demostrar su valor a través de la visibilidad permanente. Esta es la estrategia intuitiva, la que todos nos han enseñado. Para ser valorado debes hacerte notar. Sin embargo, esta aproximación produce precisamente lo contrario de lo que busca. La familiaridad excesiva, esa disponibilidad constante, esa presencia que nunca se retira, genera un efecto paradójico, la trivialización. Como una canción repetida hasta el cansancio, la persona omnipresente pierde su capacidad de impactar. Se convierte en parte del paisaje, en un elemento más del entorno que, precisamente por su constancia, deja de ser notado. Esta contradicción se profundiza con cada intento de resolverla, siguiendo la misma estrategia fallida. Cuanto más disponible se vuelve la persona, menor consideración recibe. Cuanto más habla, menos es escuchada realmente. Cuanto más explica sus razones, menos respetadas son sus decisiones. Es como si existiera una ley invisible en las relaciones humanas. Lo excesivamente accesible pierde valor automáticamente. Observemos lo que ocurre en diversos contextos. En entornos profesionales, quien siempre está disponible para trabajo adicional sin condiciones, termina sobrecargado y subvalorado. En relaciones personales, quien nunca se ausenta ni establece distancia, raramente es tratado con la consideración que merece. En grupos sociales, quien siempre busca complacer a todos acaba no siendo verdaderamente respetado por nadie. Aquí emerge una verdad incómoda sobre el juego del poder emocional e interpersonal. Quien habla primero pierde, quien observa gana. La esencia del impacto personal profundo no reside en la explicación constante, sino en el misterio calibrado, no en la presencia permanente, sino en la ausencia estratégica, no en la disponibilidad universal, sino en el acceso selectivo. Las figuras, que han dejado huella profunda en la historia humana, comprendieron instintivamente esta dinámica. No son recordados por su constante visibilidad, sino por la calidad e intensidad de su presencia cuando decidían manifestarla. No por hablar constantemente, sino por el peso de sus palabras cuando elegían pronunciarlas. La transformación comienza con un cambio radical de paradigma. Pasar de ser el buenito funcional, ese que todos utilizan pero pocos valoran, a convertirse en una presencia que impone respeto sin necesidad de demandarlo verbalmente. Este proceso requiere herramientas contraintuitivas. Usar el silencio no como ausencia de voz, sino como voz en sí misma. Emplear la distancia no como alejamiento emocional, sino como estrategia deliberada de valorización. Convertir la ausencia, no en un castigo infantil, sino en consecuencia natural e inevitable para quien ha cruzado límites establecidos. Esta presencia que impone sin palabras se construye gradualmente. Comienza con pequeñas decisiones. No responder inmediatamente a
cada demanda, permitir que el silencio genere expectativa, no llenar cada espacio conversacional con palabras innecesarias. Continúa con acciones más definidas, establecer horarios claros de disponibilidad, reducir la frecuencia de apariciones en espacios donde no se recibe el respeto merecido, permitir que la ausencia enseñe lo que las palabras no pudieron. Resultado es transformador. La persona que domina esta presencia silenciosa pero poderosa descubre que, paradójicamente, cuando habla menos, es más escuchada. Cuando está menos disponible, es más valorada. Cuando explica menos sus decisiones, estas son más respetadas. Es como si, al retirar parte de sí misma del acceso público, creara un vacío que los demás sienten la necesidad de llenar con atención, consideración y respeto. Dominar el arte de la presencia impactante requiere desaprender muchos hábitos sociales profundamente arraigados. Significa abandonar la necesidad de explicación constante, la búsqueda de aprobación permanente, el miedo al rechazo que nos lleva a estar siempre disponibles. Pero lo que se gana es invaluable, una presencia que comunica poder sin necesidad de demostrarlo, que impone respeto sin tener que exigirlo, que genera influencia sin tener que solicitarla. Y mientras perfeccionamos este arte sutil de la presencia, silenciosa pero poderosa, nos preguntamos, ¿no son estas mismas estrategias las que podrían transformar no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también nuestra relación con nosotros mismos? ¿No es este silencio externo el reflejo de una voz interior que finalmente ha aprendido a valorarse sin necesidad de validación constante? A lo largo de este viaje, hemos explorado las verdades incómodas que nadie nos enseña sobre el poder personal y las dinámicas sociales. Hemos desmantelado pieza por pieza las trampas invisibles que nos mantienen en posiciones de vulnerabilidad. La búsqueda desesperada de aceptación que solo consigue devaluarnos, la confusión entre ser queridos y ser respetados, la empatía mal calibrada que nos convierte en blancos fáciles, la moral impuesta que actúa como prisión invisible, el error fatal de explicarnos constantemente y, finalmente, el arte silencioso de imponer presencia sin palabras. Este no es un camino para manipular a otros, sino para liberarnos de la manipulación que hemos sufrido desde que interiorizamos códigos sociales diseñados para mantenernos dóciles y funcionales, pero nunca verdaderamente respetados. Es un llamado a reconocer que el respeto precede al afecto genuino, que nuestros límites no necesitan justificación, que nuestra empatía debe ser un privilegio ganado, no un derecho automático. La transformación verdadera comienza cuando dejamos de buscar validación externa y empezamos a construir una presencia que genera respeto natural. Cuando aprendemos a utilizar el silencio como herramienta, la distancia como estrategia y la ausencia como consecuencia inevitable para quien no nos valora, cuando comprendemos que nuestra energía emocional es un recurso valioso que debe ser administrado con inteligencia. El poder personal no reside en dominar a otros, sino en evitar ser dominados, no en controlar, sino en resistir el control ajeno. Es el arte sutil de ocupar espacios sin disculparse, de establecer límites sin explicaciones exhaustivas, de generar curiosidad sin revelar todos nuestros pensamientos. Al final, descubrimos que la verdadera libertad personal surge cuando nos atrevemos a cuestionar cada deber que nos disminuye, cuando construimos una ética propia basada en el respeto hacia nosotros mismos, cuando permitimos que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Es entonces cuando dejamos de ser recursos funcionales para otros y nos convertimos en presencias respetadas por derecho propio. Este conocimiento no es para todos. Muchos preferirán la comodidad de sus jaulas conocidas, la seguridad ilusoria de la moral impuesta, el aplauso efímero que reciben a cambio de su dignidad. Pero para aquellos dispuestos a asumir la responsabilidad de su propio poder, este es apenas el comienzo de una transformación profunda que impactará cada aspecto de sus vidas. La decisión está en tus manos. Seguir siendo una nota a pie de 1900 página en la historia de otros,
o comenzar a escribir tu propia historia, con tus propias reglas, desde una posición de poder auténtico y dignidad inquebrantable.